Comenzamos el programa de hoy, estamos en contacto con Emilio Mazzabeu, licenciado de Kinesiología, y vamos a estar charlando sobre todo lo que ha ocurrido en esta pandemia y lo anterior y lo posterior, así como dice el título. ¿Cómo va, Emilio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos y le agradezco la nota. Tengo un vínculo muy afectivo porque parte de mi familia vive en Roldán, así que cuando me lo propusieron tardé 2 segundos en decir que sí y mando un saludo a toda la comunidad de Roldán y vecindario. Un gusto estar con ustedes. Bien, cuéntenos un poco cómo viene todo su trabajo. Sabemos que el año pasado estuvo en Santiago del Estero, en FIAP, allí con un montón de gente que vino del extranjero también a tratar de enseñar un poco o acostumbrarse a las nuevas actividades deportivas. El año pasado, en los 70 años de la FIEP, que es la Federación Internacional de Educación Física, cumplió 70 años en la Argentina. Santiago del Estero tomó la iniciativa de armar un congreso internacional y tuvimos la presencia de grandes profesionales de Italia, de Portugal, de Brasil, de Canadá, y pudimos estar con más de 110 conferencias, talleres, cursos, desarrollando durante 4 días intercambio de conocimientos, intercambio de prácticas. Hoy el deporte en el mundo está manejado por las ciencias del movimiento. Hay aportes desde la psicología, el campo de la biología, ni, ni considerar que la medicina deportiva en los últimos años ha desarrollado cantidad de aportes de la mano del gran doctor Néstor Lentini, con el que el otro día dictamos un curso para Cañada de Gómez ante la organización de WELT, una organización educativa, y pudimos intercambiar grandes temáticas de lo que es el deporte infantil. Siempre hay una intensa tarea de tipo capacitaciones, perfeccionamientos. Lo que pasa es que este año la modalidad, está de más decirlo, fue todo online y tuvimos que ajustar nuestras metodologías de trabajo a esto de hablar una computadora, hablar un teléfono. Con las clases de las universidades, con los cursos internacionales, todavía me faltan dar 2 cursos, uno en Argentina y otro para toda América. Y bueno, nos fuimos poniendo cada vez más prácticos y pudo salir dentro de esta distancia que nos obligó el famoso bichito COVID a poder intercambiar igualmente conocimiento y clases por medio de estas formas virtuales, por la cual ahora estamos hablando con ustedes. Así es. ¿Usted en este momento dónde está residiendo? Yo soy de Capital Federal de Buenos Aires, trabajo en la Universidad de José Cepaz, soy docente de la Universidad de Villa María, Córdoba. Entonces, todas nuestras cátedras se manejan claramente por Zoom, por Meet, todas estas nuevas historias que nos permiten comunicarnos. Bueno, y esta comunicación que tenemos nosotros es distinta al Zoom, pero es buena. ¿Vio usted que estaba medio que dudando y preguntando cómo podía ser para integrarse, para charlar con nosotros? Aprovechándolo un Se ve muy poco, nítido, la verdad que es muy claro, sí, muy bien. está bueno, le agradezco su palabra. Aprovechándolo un poco, su sabiduría y todo esto, en la provincia de Santa Fe, recién la semana pasada se abrió la posibilidad de darle lugar a los chicos menores de 12 años volver a los entrenamientos. ¿Cuánto tiempo parado estuvieron? Y bueno, lo mal que le ha hecho en lo físico y en lo psíquico. Bueno, en realidad yo creo que hay una revisión por parte de los infectólogos, que si bien no lo dicen directamente por los medios de comunicación, está la revisión y están los datos de que el encierro de los niños fue un tema complejo. Por un lado, se trató de evitar el contagio, pero por otro lado, se produjeron situaciones que las puedo ejemplificar de esta forma. Los niños que habían controlado esfínteres volvieron a orinarse en la noche. Los niños que habían sorteado la tartamudez volvieron a tartamudear.
Las consultas por parte de los niños, básicamente cuando nos hablan y nos preguntan, algunas las puedo contestar, otras no son de mi especialidad, pero el trastorno del sueño es la conducta comunitaria por el cual los chicos están con niveles de ansiedad y de angustia y de mucho temor. Por otro lado, el haber evitado las salidas generó una poca absorción de las posibilidades de la vitamina D que se generan con el sol. En la piel tenemos un estado de provitamina y cuando estamos expuestos a la luz solar se transforma en vitamina. Y este encierro de tantos meses, yo no sé si no fue previsto o la gran preocupación del no contagio hizo que no se vieran otras cuestiones, pero claro, este virus se fue aprendiendo y se sigue aprendiendo. No nos olvidemos que al principio decían que tenía un gran peso molecular y el virus caía al piso. Ahora dicen que se mantiene en la flotabilidad, por eso hay que mantenerse a 2-3 metros y evitar un contacto de muchos minutos. Indudablemente lo que se habló en marzo y abril no es lo que se habla ahora, y que claramente esa decisión de que los niños no salieran tiene un costo. Analizando los grandes problemas en la humanidad, que puede ser un terremoto, un tsunami, alguna otra plaga, se suele decir que hay un par de años por el cual queda un trauma social. O sea que podemos tener la vacuna y podemos hacer una inmunidad de rebaño, inmunidad adquirida a través de la vacuna, pero va a haber una secuela de por lo menos 2 años, que son los traumas sociales. Yo desarrollé un programa de charlas para la Bolsa de Comercio y en una de ellas coloqué la incertidumbre, la angustia, el temor, la no planificación. Ahora esto se genera con las vacaciones. Van a ser vacaciones de mucho estrés, porque no son las cotidianas que uno agarra el auto, sale, va a haber una forma de moverse en la playa o en la sierra, donde se vaya, y indudablemente eso es un costo agregado. Esperemos que este yeite de la vacuna, por el cual políticos, canales y algunos médicos también están haciendo versiones de dificultad en la expresión, se contradicen. Hoy salió ya una vacuna que dice que está aprobada. Indudablemente a veces los no aciertos o los desaciertos, en las no puestas en común, que un ministro dice que no es obligatorio y el otro dice que sí, genera un problema que yo no sé si lo está midiendo la dirigencia argentina en este momento, que le cabe al ministro de Educación o a los ministros de Educación. Por más que se sepa que una versión puede cambiar de un día, un mes al otro, que no haya cosas muy compactas. Es más, la información es peor que el remedio que sería la vacuna. La incertidumbre es el gran problema en este momento. Nadie sabe qué va a pasar en marzo. Yo estoy armando los programas de las cátedras de anatomía y fisiología y los docentes no saben si van a tener una clase online o no, porque si es online pueden dictar más horas de clase y si no son online los viajes. Eh, no es fácil. Vamos a tener que estar con 5 o 6 meses más diciendo puedo planificar de acá a 2-3 días y no colocar la expectativa más adelante porque no va a haber respuesta cierta. Claro, como que cada uno quiere arrimar agua para su molino y no tenemos de parte de la gente que sabe, ¿no? La gente de salud, no tenemos algo que nos diga, bueno, hay que hacer esto, pero sin decir que mañana contradecirlo, ¿no? Sí. Los adultos mayores, que son los que tenemos mayor riesgo, han quedado en sus casas confinados y me consultan permanentemente por las caídas, porque las horas de tiempo que están sentados al no poder salir hace desajustes en el aparato vestibular con respecto al equilibrio y se han caído muchas personas mayores en las casas. Yo tengo 3 pacientes que atender, todos están entre 70 y 85 años, porque son las personas que han tenido estos trastornos estando dentro de su hogar. Los que han salido a correr han querido salir a correr como dejaron en marzo y no contemplaron que pasaron 5 meses. Y cuando uno está un mes inmovilizado de una pierna por algún esguince de rodilla, el cuádriceps pierde 2 centímetros de circunferencia. Es decir, a todos aquellos que retomen la actividad física, háganlo como si fuera el primer día. Empiecen caminando, después intercalando el caminar con el trote, después algunos ejercicios de fuerza pero sin carga elevada, solamente con una carga que permita 15 repeticiones,
para hacer un trabajo más de resistencia muscular que de fuerza, y después de unos 20 días que hagan esto, empiecen a colocar las cargas y trabajan en los gimnasios para desarrollar la parte muscular ya adaptada por 20 días previos. No salgan a hacer los programas de trabajo con los que terminaron en marzo. Se van a desgarrar, van a hacer tendinitis, van a tener que parar de nuevo. Conviene hacer una cosa progresiva, por eso digo caminar y correr, 200 metros de caminata, 300 de trote, y hacerlo así 20 minutos, y después prolongar los tiempos de trote, 400 metros y 100 de caminata, y después hacer pasadas de 500 metros, ir muy de a poquito. No quieran recuperar el tiempo de 6 meses porque se lastiman seguro. El tono muscular bajó en la población y aumentó el peso corporal. Hace 4 meses la estadística era que en Italia habían aumentado 3,5 kilos y en España ya habían aumentado 5 kilos. No sé la estadística de Argentina, pero todos hemos aumentado de peso por estar sentado o por decir, me hago un asadito, me como un postre, porque queríamos buscar en la necesidad de cubrir un poco la ansiedad. El sistema de recompensa uno lo hace con abrir la heladera, pellizcar un fiambrecito, y realmente ha generado un sobrepeso. No sé cuál es el valor. En Europa fueron de 3 a 5 kilos. Sí, no, y aparte, decir, algo que se hizo muy común, cada uno en su casa o quería cocinar, preparar una torta, preparar esto, preparar el otro, y era algo que siempre era para ingerir y sin hacer actividad física. Bueno, por ejemplo, aquí en la zona, mal que mal, cada uno tiene un terrenito, un espacio verde como para caminar o para que los chicos salgan un ratito al patio, pero por ahí se complican las grandes urbes, que viven en departamento y que no tienen el espacio necesario. Sí. Realmente yo he visto acá en Buenos Aires gente haciendo 400 pasadas del balcón de un lado al otro, que tampoco es bueno, porque el cambio de frente genera una rotación de rodilla. Yo he visto gente entrenando alrededor de la mesa. Cuando ustedes ven eh, los entrenamientos de los altos rendimientos de los deportistas, esta chica que hace judo, que es doctora, este, se me van los nombres, estoy cansado, la judoka argentina. Eh, Paula Pareto. los niveles, la Pareto, sí, la Pareto es médica y entrena terriblemente y entrena en la casa y hace unas cosas fantásticas. A lo mejor la gente quiere imitar esos lugares reducidos, pero no son muy favorables. Si van a hacer trote, se puede hacer en el lugar, el step on the place, que lo llamó hace muchos años Cooper, hacer un subir y bajar las piernas en un lugarcito. Si se hace en el piso duro del departamento, haces una tendinitis. Conviene poner un colchoncito, un par de colchonetas y hacer trote en el lugar. Eso es más conveniente que ir y volver. Y con respecto a los chicos, lo más importante es que puedan tener salida al aire libre, porque todo lo que es la conexión con la naturaleza genera en los chicos un estado emocional muy grande. Yo les doy el dato que el sistema inmunitario de los niños está especialmente sensible a la sobrecarga psíquica. Hemos tenido, cuando fuimos chicos y teníamos temores de ir al colegio por un examen, fiebre, la famosa fiebre del lunes. Un chiquito enseguida manifiesta. Y las alteraciones psíquicas debilitan el sistema inmune. Por eso en las casas tiene que haber buen humor, organizar el hogar con las tareas. Nos levantamos a tal hora, mañana quién lava los platos, quién prepara el desayuno, a tal hora hacemos tarea. No es fácil leer y estudiar por una computadora o un teléfono celular. Yo trabajo en una universidad de una zona muy carente que es José Cepaz y los alumnos, algunos estudian de día y las parejas de ellos de noche porque con un solo teléfono celular tenían que estar estudiando. Entonces el que estudiaba de día dormía el compañero y después a la noche, porque había un solo teléfono con las capacidades de poder tener la conexión con la plataforma. No es fácil esto. Yo no sé si los políticos realmente, de cualquier bando, no estoy haciendo una tendencia política, estoy hablando de los que dirigen y en el mundo tienen la real claridad de lo que significa estar 6 horas conectados los padres con los chicos para estudiar. Por eso me parece bien la idea de que los nenes comiencen en forma, aunque sea intercalada por días, a conectarse con sus compañeros, porque el factor social de la empatía que se genera cuando los chicos están juntos
es un valor extremadamente significativo en la educación para los chicos y en el desarrollo de ellos. Yo creo que las universidades van a tardar un poquito más, pero ojalá que se sistematice la escolaridad, porque es terrible lo que genera en los nenes más pequeños el no tener el contacto con sus compañeros. No sé si el teorema de Pitágoras es importante, pero sí compartir con los colegas, con los amigos, porque el concepto intelectual es una cosa. Acá estoy hablando de que el cerebro del ser humano es social y en los niños es mucho más importante porque genera la empatía, la integración, el intercambio con el otro. Y eso en la etapa infantil es fundamental. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, es muy difícil explicarles a ellos todo este problema del COVID-19. Y lo que decía usted, en que cuando llegaba uno que manejaba el celular, el otro tenía que esperar. Acá, por ejemplo, uno ha tenido contacto con gente que los papás, bueno, han trabajado, han tenido que trabajar. Y al regreso del día laboral, tenían que ayudar a los chicos a hacer por Zoom la tarea de la escuela, por Zoom catequesis, por Zoom por ahí algo de inglés. Y bueno, y los chicos llegaba un momento que se saturaban de una manera terrible. Sí, yo creo que va a ser el trauma social más grande, el de la infancia. Esperemos que el verano pueda tener lugares, no sé, las plazas con propuestas, porque tampoco es que en una plaza tiene que ir mucha gente, porque también se condensa la posibilidad de que se transmita el virus. Y los chiquitos después abrazan a los abuelos. A los jóvenes no les pasa significativamente algo, pero la conexión puede estar con la gente mayor. Hay dos temores que yo particularmente tengo, que son las fiestas en diciembre y las vacaciones de enero. Ojalá llegue la vacuna y que no venga el rebrote como en Europa, pero tenemos dos etapas donde seguramente la gente se conecte. Yo tengo una hija que trabaja en turismo, abrieron la agencia y no paran de trabajar con el turismo interno. Pero un dato de color es que hay una empresa que vende ropa de mujer en el Shopping Alto Palermo y en un solo día vendieron 3 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene plata para gastar, que la gente se quedó sin ropa. La gente se regala mimos. Entonces, es una desesperación después de haber estado contenido, esa cosa abrupta, y eso va a pasar, yo creo que también tratando de vincularse con la familia que se ha estado alejado, y que si tenemos la sensación al perder un poco de temor, y el temor no es bueno, pero es bueno, porque el temor te hace poner consciente algunas cuestiones de distanciamiento, el contacto con el alcohol en gel, la distancia, digamos, en la charla, si estás con alguien, que sean los 2 o 3 metros, y que si uno se relaja, significa que el cerebro no pone atención a eso y vuelve a los anteriores niveles de habitualidad, donde a lo mejor se lavaban las manos cuando uno llegaba a la casa, es preocupante. No tengamos temor, pero no dejemos de pensar que tenemos que distanciarnos, que tenemos que cuando llegamos a casa sacarnos la ropa principal con la que estuvimos contactados. Si estamos por las calles, desmarcarse como en el deporte, que uno cuando juega se desmarca del ataque o de la defensa. Indudablemente tiene que tener el campo atencional para evitar que estas cosas sucedan, porque si nos relajamos con esto del calorcito, venía a casa y en 2 oportunidades fueron 4 amigos y no se contagiaron, inconscientemente la gente cree que ya pasó. Y esto no ha pasado, tenemos que aprender de Europa. Yo creo que la actividad física debería estar programada en horarios de 8 a 10 de la mañana, 10 a 12 y el volumen de gente que no se acumule. Esto debería estar organizado con sistemas de aplicaciones. Los parques deberían tener una entrada de control y el volumen de gente de las 8, el de las 10, el de las 12. Eh, Formar pequeños grupos, porque tampoco por salir a los parques, Boulevard Oroño es allá el parque de Rosario, y los grandes parques, si se acumulan, estamos en la misma historia. Por más que sea el aire libre, la acumulación y la cercanía genera el flujo por el cual se puede contagiar. Y lo más importante es que de alguna forma u otra la persona se mueva, porque claramente cuando uno se mueve, hay unas citoquinas que son
claramente unas estructuras de peso molecular que son proteínas, hacen parte de la respuesta sistemática generada por el ejercicio y facilita que haya una circulación y una potenciación del sistema inmune. El ejercicio es muy necesario. La actividad física al aire libre es muy necesaria, pero no se descuiden de las conglomeraciones o de los grupos muy cercanos. Sí, hay que tener el respeto, pero no temor, como dice usted. Pero bueno, por ahí la fase etaria de los jóvenes es la más complicada. Ayer y antes de ayer aquí por la provincia de Santa Fe hizo bastante calorcito y lo que fue Rosario en la Florida y buscando la posibilidad de pasar a la isla, bueno, fue un descontrol total donde ni siquiera ni la Guardia Urbana de Rosario ni la policía tomó cartas en el asunto para distanciar a la gente. La verdad que al ver una cosa de esa, uno teniendo en cuenta que todos los días nos están diciendo cómo hay que cuidarse, nos toma de una manera que no sabemos qué decir. Sí, sí, nos descoloca, digamos, ¿no? Y cuanto más noticiero escuchás, peor es, y hay que tener claridad y saber qué buscar en las redes. Yo aconsejo que lean Lancet, que es una revista internacional, o CDC, que es el Centro de las Enfermedades, que es americano. La OMS está media criticada. La Organización Mundial de la Salud, el amigo Trump se encargó de destruirla porque hubo cosas que dijo y después se desdijo. Bueno, traten de buscar la información lo más acertada posible porque cualquiera sube cosas y genera muchísimo temor, sobre todo a la gente que no entiende esto. Así que hay que aprender a cuidarse, aprender a leer. Si quieren estar con los parientes, hagan reuniones de 4, 5, 6 personas, un grupo para Navidad, un grupo para fin de año, pero no metan mesas de 20 porque me parece que vamos a volver para atrás. Y la idea es evitarlo. Bien, Emilio, Ya hubo bastante. le agradecemos mucho. Sabemos que usted está muy ocupado, que ahora tiene, dentro de un ratito, tiene un Zoom. Quizás antes que termine el año podemos volver a molestarlo ya para hablar algo sobre, porque usted ha trabajado mucho con futbolistas profesionales también, y bueno, queremos saber todo eso también para interiorizarnos un poco más, para que usted nos explique la forma de trabajo. Hoy estamos muy contentos Yo con estas charlas. te hago una propuesta por el afecto que le tengo a Roldán y a todos ustedes. Hagamos una charla de deporte infantil y una charla del deporte y el alto rendimiento. Y con todo gusto nos conectamos y le damos al programa algunas visiones dentro del campo de la medicina, la kinesiología, el entrenamiento. Con todo gusto cuando ustedes lo consideren. Un saludo a toda Sería, la comunidad allá. sería buenísimo poder, en el buen sentido de la palabra, usar todo lo que usted sabe y lo que ha trabajado y lo que ha recabado en información. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias y que tenga un buen día y estaremos en contacto dentro de poco. Muchas gracias, los felicito por el programa. Nos conectamos. Adiós.